Bueno, continuamos esta interesante tertulia con el poeta, el joven escritor Vladimir Amaya, joven pero que ya ha legado 7 obras y está en proceso la 8ª. Nos hablaba fuera de cámaras de ese proceso de creación poética, el no ser tan obvio, pero esa capacidad de insinuar para provocar al lector. Sí, yo creo que sobre todo la poesía de mi promoción es una poesía más de emociones, más que de ideas y conceptos, más que de retóricas. Es una poesía de emociones y en esa yo me encauzo, ¿no? Sigo esa línea de que transmitir emociones, contar emociones, ¿no? Entonces he tratado de seguir y de ir perfeccionando cada vez más la manera de pulir los poemas. Así es. ¿Qué tanto esfuerzo conlleva ese acto de pulir el poema? Bueno, hay varias etapas. La primera creo que debe ser la más honesta, de cómo abordar el tema, ¿no? Hay otra segunda etapa que creo que ya es la de elaboración y una última etapa que creo que es la de reescribir a veces el poema completo o irlo limpiando en el sentido de irlo mejorando, no quitar palabras que sobran, incluirle otras cosas que en el momento de escribirlo a uno se le fue o a uno se le van, ¿verdad? Entonces ese proceso es de tiempo también. Como decía al principio, hay que estar atento a los detalles de la vida, de saber cómo traducirlos y saber cómo elaborarlos, ¿no? Para que el mensaje sea recibido por los lectores, independientemente de lo que se trate, ¿no? Sino que el poema sea accesible, por lo menos en un primer encuentro, ¿no? Con los lectores, ¿no? Y estamos hablando de una poesía vivencial, una poesía, que transpone la cotidianidad. ¿Cómo se logra eso? Yo creo que es un equilibrio. Una poesía totalmente alejada de la realidad, pues tampoco creo que es muy efectiva desde mi punto de vista. Tampoco una poesía demasiado cotidiana, pues es poco efectiva. Yo creo que es un equilibrio de todos los elementos para crear algo nuevo, para crear algo que sí sea funcional y que haga estremecer las médulas, pues, de las personas que lo lean, que les diga algo, que les haga pensar algo. Así como yo lo he aprendido de los poetas mayores, de los poetas ya grandes, ¿no? Hablando de otros poetas, ¿quiénes son los nombres que más recuerda Vladimir Amaya que han marcado influencia o que sus obras le han impactado? Bueno, sí, César Vallejo, Walt Whitman, me gusta mucho, siempre desde mis primeras lecturas me impresionó. Rubén Darío, que me enseñó que la poesía, ya sea independientemente de métrica o de verso libre, se lee con los oídos más que con los ojos. Pablo Neruda, un par de libros que tiene que siento que sí conectan conmigo. Vicente Huidobro, que me enseñó que la palabra debe de ser un mundo en sí mismo, ¿no? Que la poesía debe ser un mundo en sí mismo, que debe de crear, ¿no? Y así podría yo mencionar autores con los que yo he tomado lo mejor de ellos, ¿no? Y he tratado de no olvidar sus lecciones. Salvadoreños, Pedro Chofrá Rivas, Hugo Lindo, el humor y quizás la picardía de Roque Dalton, y la entraña vivencial que tuvo un poeta ya casi olvidado, que es un poco mencionado, que es Armando Rodríguez Portillo, que yo conecto mucho con él. Esos serían como los salvadoreños así predilectos, ¿no? Pero sobre todo Pedro Chofrá Rivas. En los tiempos actuales, ya que mencionó usted el vocablo desencuentro, parece haber una especie de divorcio entre las nuevas generaciones, los jóvenes y la poesía.
¿O estoy equivocado? Bueno, yo también en mis tiempos siento yo que si no hubiera sido tan callado, tan escondido en mí mismo, no hubiera encontrado la poesía. Donde yo estudié no se veía la poesía no era muy importante. Entonces, sí, prácticamente es a lo que a la larga me salvó, me condenó la vida, ¿no? Entonces, actualmente creo que sigue siendo igual, ¿no? A los estudiantes, a los jóvenes, no se les enseña ese lado de la poesía o de las artes o de la literatura, se los muestran como una tarea, como una obligación, ¿no? Entonces así es muy difícil que encuentren su verdadera pasión si es que llegan a tener algo, ¿no? Incluso podemos pensar lo contrario, cuántas pasiones se han ahogado, cuántos poetas han fallecido antes de nacer porque vieron la poesía como obligación, o así se las mostraron, ¿no? Y a la larga pues terminaron odiando la literatura, ¿no? Entonces, una lástima. Sí, verdadera lástima, porque quién sabe, ¿no? En su fondo hasta ellos mismos desconocían que tenían ese potencial. Entonces, actualmente es lo mismo, siento yo. Los programas de estudio son un poco cerrados, algunos maestros tampoco no le ponen empeño a las artes, porque son importantes para el espíritu, para cultivar y ampliar panoramas, mentes, ¿no? Entonces, mientras eso siga, los jóvenes seguirán odiando la literatura, estarán divorciados de sí mismos también, ¿no? Como parte de la raza humana a la que pertenecen. Aunque no todos los jóvenes. Aunque no, siempre hay casos extraños, raros, esos bichos raros de las clases que son los que a la larga se encuentran, ¿no? y abren caminos para otros. Así es. Ahora, un poeta ya consagrado, a pesar de su juventud, como Vladimir Amaya, me imagino que constantemente busca nuevos cauces expresivos. Ya nos mencionaba las diferencias, por ejemplo, entre su primer poemario y Tufo, que vino después. Y ahora, ¿cuáles son esos nuevos cauces expresivos o se mantienen? Bueno, yo creo que esto es muy común en los que estamos en este rollo, que tenemos varios prototipos de libros, ¿no? Entonces yo tengo varios en donde he ido tratando de, por lo menos de no repetirme, sino porque eso ya sería un poco tramposo de mi parte, decir, bueno, ya descubrí esta fórmula y todos mis libros van a ser así, ¿no? Y ahí me quedo. No, yo trato de ir exprimiendo el lenguaje, cómo puedo llegar de una manera más efectiva al otro ser humano, porque para mí la poesía es comunicación. Entonces, tengo que exigirle más al lenguaje. He llegado a un punto en donde ya a veces el lenguaje se me queda corto, entonces tengo que exprimir más, rebuscar más, escarbar más el lenguaje para hacer efectivo esa comunicación, ¿no? Igual sigo con otras lecturas que yo siento que es lo importante de otros poetas, no solamente también poetas, sino cuentistas, novelistas, porque a la larga son sensaciones. La literatura es sobre todo sensación. Entonces, pues ya tengo varios títulos y cada título tiene su propia personalidad y sigo en ese asunto, ¿no? De seguir escribiendo, porque si no escribo, no, me muero prácticamente. Ese es lo que yo siempre he dicho. Si no leo, no escribo o no estoy en esa actividad, pues se me hace muy difícil la vida, ¿no? Quizás algunas personas no logren comprender por qué se hace tan difícil la vida para el poeta si se le despoja de su oficio. Yo creo, y esto es muy personal, que es como ya se hizo parte del día con día, ¿no? El día se me hizo poesía, a veces pienso de una manera poética, y a veces sí, la vida es muy complicada si uno no está haciendo lo que le gusta, ¿no? Un profesor o un arquitecto, si no hace lo que le gusta, pues es muy difícil que llegue a disfrutarlo. Así me pasa a mí, pues, así le pasa creo que a la mayoría de poetas. Por supuesto, la figura femenina no está ausente de la poesía.
y tenemos estos versos intitulados Última Mujer de los Encuentros. Un poema que a mí me despierta sensaciones, como dijo usted, me despierta emociones y habla de lo que sucederá cuando uno se haya ido y la vinculación con la mujer, quizás la mujer amada, quizás la madre. Mejor leamos el poema y tratemos de asimilarlo. Ok, dice: niégame cuando la brisa te pregunte por la manzana que sembramos un día en la niebla. Hombres vestidos de salitre vendrán y preguntarán por mí y por la arcilla de mi voz. Entonces niégame con las palabras apretadas, con lo último de tu sangre. No digas nada a nadie, cierra puertas, ponle candado al tiempo y quédate como rocío sobre alfileres, que yo sabré ocultar nuestros vestigios en el rostro de la lluvia. Niégame cuando un fuego toque tus hombros y balbucee mis cicatrices a tus oídos. Desconóceme, yo sabré encontrarte al principio de los mendrugos, al final de las espinas, que no te intimiden sus manos feroces o sus dientes de lentísimos sangrares. Niégame, no les digas nada, quema mi olor en tu silencio para que no me encuentren en los rincones de tu piel. Ellos se irán por los ácidos senderos del oro y del diamante, se irán con sus manos, con sus dientes a clavarlos a otras islas, se irán y seguirán buscándome, preguntarán por mí al vidrio de las campanas, hurgarán por el color de mi risa en las colmenas, tropezarán con el silencio de mis otros hermanos. Que no te intimide la hora de su ponzoña, ni el aguardiente de su aliento, no les digas nada, nada, yo volveré antes que la noche termine. Yo volveré porque en ti he quedado. Muchas gracias.